Saludo con gusto y le doy la bienvenida al programa a Marta Bárcena, embajadora eminente de México y ex embajadora de México en los Estados Unidos. Querida Marta, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenos días, Guillermo. El gusto es estar contigo y tu auditorio. Embajadora Marta Bárcena, dame una opinión general sobre lo sucedido en redes sociales este fin de semana. Ultraderechistas de Estados Unidos, a los que provocó una publicación de Barron Trump descalificando al gobierno mexicano ante las movilizaciones del sábado y que encontró eco en los ultraizquierdistas mexicanos que se la compraron y decidieron responder. Confrontación en el Zócalo, sí, pero también confrontación en las redes sociales a nivel internacional. Embajadora Marta Bárcena, dame tu opinión. Mira, Guillermo, yo creo que lo que vimos este fin de semana es justamente el lodazal en que se han convertido las redes sociales y la manipulación que hay de uno y otro lado. Nadie puede negar, creo yo, y creo que el gobierno se equivoca en negar la importancia de la marcha, la relevancia de la marcha. Creo que fue una marcha pacífica, con algunas demandas específicas y válidas, como es las demandas contra la inseguridad y el crimen organizado, y otras demandas que creo que no vienen al caso, excesivas, como ir en contra o pedir que salga la presidenta, ¿verdad? Que eso es así. Lo triste de la marcha, lo negativo, fue justamente la imposibilidad que tuvieron muchas de las personas que participaron de acceder al Zócalo al restringir las autoridades el acceso al mismo y las respuestas violentas que tuvimos ahí en las vallas, que evidentemente eran de infiltrados. Y lo que hay que preguntarse es quién los infiltró, ¿sí? Si los marchistas, que lo dudo, o el propio gobierno al famoso bloque negro. Esto se exacerbó en las redes, como tú lo bien dices. Esta cuenta de Barron Trump en X, pues es una cuenta sobre la que hay dudas de su legitimidad. Hay dudas de la legitimidad de la cuenta, pero muchos se abrazaron de eso porque justamente en el gobierno de los Estados Unidos hay una facción radical y en los seguidores MAGA hay una facción todavía más radical que lo que quieren es reforzar su idea de México como amenaza a la seguridad nacional y de México como incompetente. Entonces, todo lo que sucedió el domingo y ese desafortunado mensaje o post en X de esta cuenta atribuida a Barron Trump, que como repito, no está confirmado que sea de él, pues tuvieron campo fértil en ese grupo de radicales. Y entonces viene la respuesta, como tú bien señalas, de la ultraizquierda mexicana, entonces avalando lo que la presidenta estuvo diciendo en las mañaneras, que la marcha del domingo fue una conspiración de la derecha internacional, que yo creo que es también un diagnóstico equivocado. Entonces las redes sociales vinieron a reflejar el lodazal entre los extremos y eso hace virtualmente imposible un diálogo y un debate constructivo y un reconocimiento a los reclamos legítimos de la marcha, pero también a las condenas legítimas del uso de la violencia. Muchas gracias. Bueno. Quisiera irme al tema del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México, Canadá. Ya han habido acercamientos y gestiones rumbo a la revisión del tratado el próximo año. ¿Cuál es el balance de lo que ha sucedido hasta ahora? Mira, el 3 de noviembre justamente cerró el periodo de consultas en Estados Unidos y ya tenemos una gran cantidad de información sobre las opiniones de empresarios, congresistas, centros de pensamiento sobre el TEMEC, que estoy haciendo un análisis semanal en el diario El Heraldo, donde escribo, y entonces te puedo decir que hasta ahora
si uno revisa, que es lo que me he concentrado hasta ahora, las respuestas del sector empresarial de los Estados Unidos, tenemos muy buenas noticias, por un lado, que son básicamente que el sector empresarial de los Estados Unidos quiere que continúe el TEMEC. Hay algunos que nada más hablan en general de la continuidad del TEMEC, otros que son más específicos y piden que se prolongue por otros 16 años, que es la opción que se contempla en el propio tratado como uno de los escenarios posibles. Y también piden que continúe siendo trilateral y piden que se le haga el menor número de cambios posibles. Esas son, digamos, en 3 puntos las muy buenas noticias para México y para Estados Unidos y para Canadá. Sí a la continuidad del TEMEC, sí a la trilateralidad, sí a que se hagan los menores cambios posibles. Es decir, hay una evaluación positiva del TEMEC y dan cifras para ello, ¿no? 13 millones de empleos que dependen del TEMEC en Estados Unidos, etcétera. Luego vamos a la parte crítica. Una pregunta del representante comercial a los empresarios era ¿qué está afectando la competitividad de América del Norte y de Estados Unidos? Y ahí es donde vienen muchas críticas a México, porque dicen, a ver, sí está muy bien el TEMEC, sí lo queremos, pero México está fallando en el cumplimiento. Y debo decir que dicen que no solo México, o sea, critican los aranceles de Trump como una falla, como una violación al TEMEC, critican a Canadá por otros puntos, pero critican a México básicamente por 3 o 4 puntos. El primero es la pérdida de certidumbre jurídica debido a la reforma judicial y a la reforma a la ley de amparo. Eso se liga con la segunda crítica, que es el debilitamiento del Estado de Derecho, que es una de los fundamentos del TEMEC. La tercera crítica es a la desaparición de los órganos autónomos, y ahí sí es muy precisa porque hacen referencia a artículos del TEMEC en el que nos comprometíamos a mantener algunos órganos autónomos específicos, como el de telecomunicaciones, competencia, y dicen ahí México no está cumpliendo y está violando el TEMEC. Entonces, es una crítica muy específica. Y luego una cuarta área de crítica muy específica es el tema de energía. Guillermo, dicen, a ver, México está violando el tratado, no el capítulo 8 de energía, sino el 2 de trato nacional, el de inversiones, el de empresas gubernamentales, etcétera, porque da un trato discriminatorio favorable a Pemex y a CFE, y entonces no les da el mismo trato nacional al que se comprometió en el TEMEC a las empresas estadounidenses y canadienses. Entonces dice, así no puede seguir el TEMEC. Entonces, por un lado dicen, sí queremos el TEMEC, pero a ver, México tiene que cumplir con esto. Y ahí está justamente pues la dificultad futura en las negociaciones para el gobierno de México, porque no va a poder seguir defendiendo, como ha dicho hasta ahora, de que las medidas en materia de energía no violan el capítulo 8, porque ya están teniendo otro tipo de argumentos. Luego ya vamos a un tercer nivel de análisis, Guillermo, que son ya a propuestas muy concretas en respuesta a lo que pide el representante comercial, es qué cambios o ajustes se tienen que hacer en el TEMEC. Y ahí sí ya vienen propuestas muy concretas. Varios organismos piden el establecimiento del panel de energía, que está abierta a la posibilidad desde el 2022. Otros piden que se instale, como el Instituto de Petróleo de Estados Unidos, pide que se instale un mecanismo rápido de consultas en materia de energía, un poco copiando al mecanismo de respuesta rápida laboral, para que cuando México saque sus medidas en materia de protección de Pemex y CFE, inmediatamente haya consultas y diga, no, esto no va con el TEMEC. Otros dicen que el mecanismo de respuesta rápida laboral, que lleva 40 casos, 40 demandas, ha funcionado bien, pero que se debe de tener en cuenta más la opinión de los patrones, a los cuales no se les avisa de las demandas, sino hasta que se abre el proceso. Otros dicen que las medidas de telecomunicaciones del gobierno de México favorecen el monopolio en las telecomunicaciones en México y que eso viola el TEMEC.
Otros sí sugieren que se abran un nuevo protocolo modificatorio del TEMEX en materia de cooperación en ciberseguridad. Tenemos una variedad de propuestas enormes que hay que poner todas en una matriz, después comparar con las que están haciendo los congresistas y los centros de pensamiento para ver por dónde va a venir exactamente, qué va a tomar de esas propuestas el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de México las tiene que analizar previendo lo que viene y después ver qué es lo que trae México, cuáles son los objetivos de México para ver cómo se va a dar la negociación en torno a cada uno de estos temas que te he mencionado, Guillermo. Marta Bárcena, embajadora eminente de México, muchas gracias por estar con nosotros. No, a la orden, sé que es un tema técnico y árido a veces, pero muy importante para el futuro económico del país. Gracias, Marta, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Con esto nos vamos a un corte. Volveremos con más noticias. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.